El día de hoy vamos a hablar sobre vistas auxiliares, vistas en corte y vistas en detalle. Ustedes conocen ya las vistas que hemos llamado vistas principales, la frontal, la superior, la lateral derecha y adicionalmente la lateral izquierda, la inferior y la posterior. Hay casos en los que a pesar de estas 6 vistas no logramos representar los elementos en condiciones de poder acotar. Recuerden que uno de los errores del acotado es usar las líneas invisibles para acotar. Y a pesar de, como lo decía, de estas 6 vistas no podemos lograrlo. Entonces la idea es que estas 3 vistas nos permitirían a nosotros tener opciones para poder acotar detalles de alguna pieza. Entonces iniciaremos con las vistas auxiliares. La razón principal para utilizar las vistas auxiliares sucede cuando tenemos una cara inclinada o un plano inclinado en donde hay algún detalle. Debido a esa inclinación se generan deformaciones debido a la perspectiva y eso nos obliga a tener la necesidad de acudir a otro tipo de vistas. El ejercicio que se muestra en esta diapositiva tiene la particularidad de necesitar una vista auxiliar debido a que tiene una cara inclinada, para el caso 30 grados de inclinación, y en la cara inclinada tenemos un círculo dibujado. Ese círculo pues corresponde a un agujero y para poder acotar correctamente vamos a necesitar que haya otro tipo de vista, ya que debido a la inclinación se generan distorsiones de las medidas. Aquí se plantean las vistas que corresponderían a esta forma: la vista frontal, la vista superior y la lateral derecha, nuestras vistas principales, en donde podemos ver que en la vista frontal ese círculo toma una forma de una elipse, en la vista superior también, aunque un poco menos deformado, pero igual sigue siendo una elipse. Entonces no tendríamos la posibilidad de acotar como corresponde. Si recordamos, una de las condiciones que se veía cuando utilizábamos la técnica de la caja de cristal era que el observador debería estar ubicado de manera perpendicular a la cara que quería ver: cara frontal, cara lateral y así cualquiera de las caras. Para este caso, al estar la cara inclinada, no coincide con ninguna de las caras del cubo de cristal. Debido a eso necesitamos lo que se ve en la parte de la derecha, tener una posición perpendicular para poder ver la superficie en unas medidas reales. Aunque en este caso no se dibuja el círculo, para esta situación el círculo sí se vería correctamente en esa cara perpendicular o en esa vista auxiliar que se está planteando en la imagen de la derecha. Lo que acabo de mencionar es lo que se ve en este caso, la caja de cristal, donde proyectamos nuestras vistas y esa forma de esa cara inclinada, que es un rectángulo, no se ve correctamente en ninguna de las vistas que tenemos aquí representadas. Podemos ver que esas proyecciones nos muestran como si fuera un cuadro, cosa que no es real. Con lo anterior sería entonces necesario modificar el cubo de cristal para tener una cara que corresponda al mismo ángulo de inclinación y así poder generar, en este caso, la cara del elemento, que sería un rectángulo, en dimensiones reales. De igual manera, con la técnica del cubo de cristal o la caja de cristal, cuando abrimos las caras veríamos la distribución de las vistas que se han proyectado. Entonces, para el caso de la vista auxiliar tendríamos esta proyección que tiene el mismo ángulo de inclinación y que en este caso sí sería perpendicular a la cara inclinada. Tal como se explicó en el primer tema que vimos respecto a la generación de vistas, cuando hablábamos de ISO-A, nosotros podemos llegar a identificar cada uno de los vértices del elemento con una letra para posteriormente generar las proyecciones de las vistas. Entonces, para el caso, en la parte inferior vemos el elemento y cada uno de sus vértices con una letra, y en la parte superior vemos cómo la generación de esa vista auxiliar nos permitiría ver las dimensiones reales de este elemento que tiene una forma de rectángulo. Retomando el caso del ejemplo, veríamos las vistas de esta manera. Nuevamente la frontal, la lateral derecha, la superior y la vista auxiliar, que en este caso claramente podemos ver que ahora sí tenemos el círculo correctamente representado.
Estos son otros ejemplos de ejercicios en los que sería necesario la representación de las vistas auxiliares o el uso de las vistas auxiliares para poder representar los elementos correctamente. Aquí otro ejemplo en donde también, debido a la inclinación que tiene esta cara, es necesario posteriormente crear una vista auxiliar. Otro tipo de vista que suele ser necesario se conoce como vistas en corte en sección, en donde de manera teórica, no real, nosotros dividimos el elemento que estamos dibujando para mostrar internamente qué es lo que hay. Ya recuerdan ustedes que cuando tenemos elementos o detalles que son cubiertos por una cara, esos detalles, aunque se representan con líneas invisibles, no podríamos acotarlos en este tipo de líneas. De ahí la necesidad de que se utilicen estas vistas que vamos a ver a continuación. El elemento que se muestra en esta diapositiva, si bien es relativamente sencillo, en la parte interna tiene unos detalles que obligan a utilizar vistas en corte. Entonces alcanzamos a ver este detalle en esta parte de la vista, podríamos suponer que esta es nuestra vista frontal, y en la parte interna, aunque por acá abajo y no lo vemos, tenemos también otro detalle. Entonces, como nos podemos dar cuenta en la vista frontal y en esta que podríamos considerarla como la vista superior, ese detalle se muestra en líneas de contornos invisibles y como recordarán, no podemos acotar sobre líneas invisibles, sería un error. Con lo anterior, la única solución que tenemos para este problema es el uso de las vistas en corte. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es utilizar un corte teórico para poder ver dentro de la figura. Entonces, recordarán ustedes que cuando nosotros vemos un plano por un lado, lo que vemos es una línea. Entonces aparece uno de los primeros elementos que sería el plano de corte que estaría representado por esta línea ya que lo estamos viendo por un lado, en este caso por el lado de encima. Entonces aparece esa línea de corte que me identifica por dónde voy a dividir yo el elemento. Entonces en la parte inferior veo cuál es el resultado. Aparece también otro elemento que aquí son estas líneas, se conocen como rayado o achurado y que me identifica en el lugar en donde yo hago el corte en donde hay material. Entonces podemos ver que este elemento es vacío en la parte interna y debido a eso en esta parte no se genera el achurado, no se hacen las líneas, no se hace el rayado, solamente en el lugar en donde habría material. Y nuestra razón principal de uso de este tipo de vistas, las líneas de contornos invisibles que había en la parte interna ahora son de contornos visibles, lo que nos permitiría a nosotros poder hacer un acotado sin ningún inconveniente. Aquí otro ejemplo en donde podemos ver el otro caso de otra pieza que requiere de una vista en corte. Suponemos que esta puede ser nuestra vista frontal y posteriormente generamos esta como la vista en corte que nos permitiría identificar los elementos internos para posteriormente poderlos acotar. Vamos viendo otros elementos que son necesarios cuando generamos este tipo de vista. Entonces vemos por aquí estas letras, esta A y esta otra A, son un par de, podríamos decir, nombres que le colocamos al plano de corte, ya que puede haber piezas muy complejas que necesiten más de un corte. Entonces, debido a eso, debemos nombrarlos de alguna manera y la manera correcta es utilizando letras mayúsculas iniciando por la primera del alfabeto. El tipo de línea que se utiliza para identificar el plano de corte, que sería una línea de un tramo largo, dos cortos, un largo, dos cortos y así sucesivamente. El achurado que ya habíamos hablado y este aviso que aparece que debe colocarse debajo de la vista en corte para identificarlo. Como lo mencioné anteriormente, el achurado me permite a mí identificar en dónde hay material en el lugar del plano de corte. Debido a eso, existe también la posibilidad de identificar qué tipo de material es en el que está fabricada la pieza que estamos cortando. Entonces existen diferentes tipos de achurado debido a las normas y aquí en estas dos diapositivas se pueden ver varios de esos tipos de materiales. Para el primer caso, este achurado que vemos aquí se conoce también como el achurado genérico. Básicamente son líneas con una inclinación de 45 grados que se pueden generar
en este sentido que están dibujados estas o al contrario. Adicionalmente, pues esto corresponde a un material que en el caso de ingeniería puede ser uno de los más comunes, que es el acero. Entonces, debido a eso también se conoce como el achurado genérico. Aquí otros tipos de achurado para otros tipos de materiales, como también se podrían llegar a achurar líquidos, madera o concreto. En esta diapositiva se representa lo que acabamos de hablar, el plano de corte teórico en que está dividiendo la pieza, en este caso en dos mitades similares. Cabe anotar que nosotros no vamos a encontrar esta representación o que no es correcta hacer esta representación en isométrico, y lo que sí vamos a ver es lo que tenemos a la derecha, entonces donde tenemos una vista frontal y tenemos una vista en corte. Como lo mencionaba anteriormente, vamos a tener unos elementos que siempre deben aparecer: el tipo de línea, que sería nuestro cuarto tipo de línea para el curso, un tramo largo, dos cortos y así sucesivamente. Las letras que identifican cuál es el corte que estoy haciendo, en este caso se utilizó la B. Estas flechas son muy importantes. Estas flechas me indican una vez hecho el corte hacia donde estoy mirando yo dentro de la pieza, y tienen mucho significado, ya que si cambia la orientación de esas flechas, lo que vamos a ver es diferente. También cabe anotar que nosotros podemos llegar a reemplazar de cierta manera una de las vistas principales con una vista en corte. Entonces, suponiendo que esta es nuestra vista frontal, yo sobre esta vista frontal planteo por dónde la voy a cortar la pieza, por donde voy a cortar la pieza, y posteriormente, eh, al generar la vista en corte, puedo reemplazar lo que sería mi vista lateral derecha, y ya que las medidas que obtendría en esa vista lateral derecha son iguales a las que tendría aquí en esta vista en corte, sumado también a la posibilidad de acotar los detalles en contornos invisibles, que aquí ya se convierten en contornos visibles. Por aquí aparece el letrerito que me identifica a mí que esta es la sección o el corte BB y el achurado. Otra de las condiciones que hay que tener en cuenta cuando se usan las vistas en corte es que si existieran detalles de contornos invisibles posterior al plano de corte, en este caso de esta línea de corte hacia arriba o de ese plano de corte hacia arriba, no tendríamos o no sería correcto representarlos con líneas de contornos invisibles, ya que se confundirían con las líneas del achurado. Este es otro ejemplo más de una vista en corte. En este caso vale la pena resaltar cómo el elemento tiene material, en donde pues está el achurado, pero donde no tiene material pues se vería la forma sin rayado, que correspondería a esta curva, pequeña curva que tenemos por acá. Reforzando un poco lo que he mencionado, aquí nuevamente listo los elementos que deben existir en las vistas en corte. Entonces, el primero, el tipo de línea para identificar el plano de corte, que es una línea de un tramo largo, dos cortos, largo, dos cortos y así sucesivamente. Las flechas que me indicarán a mí hacia qué dirección estoy mirando después del plano de corte, las letras que me identifican el plano de corte, el aviso que iría debajo de la línea de la vista en corte, perdón, y el achurado en el área en donde haya material. En esta diapositiva se muestra un caso en donde fueron necesarias 5 vistas en corte. Este es un elemento complejo y de aquí se resalta el tema de los nombres de las vistas en corte. Entonces por aquí tenemos el corte AA, que correspondería a esta sección AA, y así sucesivamente la B, la C, la D y la E. Esta diapositiva muestra algunos de los errores que se pueden llegar a cometer. Tenemos entonces, en este caso, el achurado. En esta parte de esta vista es diferente al de la otra parte, cosa que no es correcta. En esta segunda vista se dejaron líneas de contornos invisibles, cosa que no es correcta, ya que principalmente lo que hacemos al usar una vista en corte es cambiar líneas invisibles por visibles. En este siguiente caso, como lo mencionaba, las líneas de contornos invisibles de detalles que están posteriores al plano de corte no se deben representar, ya que pues para este caso tenemos estas flechas que nos indican que estamos mirando hacia allá. Este agujero es la representación que tenemos acá, sin embargo no es correcto, ya que podría generar
algunas confusiones con el achurado y la parte que no tiene achurado también. En este otro caso, hicieron falta líneas de contornos visibles, ya que esto parecería que fueran 4 elementos diferentes, aunque no es real, no es la realidad, ya que aquí en esta vista podemos ver que es un solo elemento. En este caso la vista ya correcta con todos los elementos que debe tener. Existe una clasificación de las vistas en corte que corresponde básicamente a la forma que tiene el plano de corte o la línea del plano de corte. Para este caso tenemos la representación de lo que se considera una sección total en donde el plano de corte está atravesando de arriba a abajo o de un extremo al otro el elemento que queremos cortar. Entonces esta se conocería como vista o sección total. Cabe mencionar que en el achurado no tenemos errores. Se notan 3 achurados diferentes que corresponderían a 3 materiales o 3 elementos diferentes que componen esta vista. Aquí se presenta lo que se conoce como una sección parcial. Básicamente aquí lo que sucede es que el plano de corte no atraviesa completamente el elemento como veíamos anteriormente, sino que llega en este caso hasta la mitad, no necesariamente tiene que ser a la mitad, y posteriormente sale del elemento. Muy importante aquí las flechas del plano de corte. Si estas flechas estuvieran indicando hacia el otro sentido, nosotros tendríamos que lo que estamos representando es solamente desde el plano, aquí en este caso, hacia la derecha y desde el plano hacia arriba. Entonces sería solamente este cuarto de este elemento lo que veríamos en la vista en corte. Por el contrario, como lo que estamos mostrando desde aquí hacia la izquierda y desde aquí hacia abajo, entonces la representación es la que aparece acá. En este caso el achurado es correcto, ya que como el plano salió de acá, el plano de corte salió de acá, no tenemos achurado en esta parte inferior. En esta diapositiva se presenta algo que se conoce como sección escalonada o corte escalonado, donde el plano de corte va por acá en la mitad, baja, en esta zona y después sale de la pieza. Entonces se denomina escalonado por esta forma de este escalón que tiene por acá. Particularmente en este elemento, lo que facilita esta vista en corte es que a pesar de que tenemos 3 tipos de agujeros diferentes, los podemos representar en una sola vista. Entonces vemos que los de los extremos, los 4 de los extremos, tienen una forma, estos otros 4 que forman como una especie de cruz tienen otra forma y el agujero central tiene otra forma. Todo esto lo podemos ver aquí en nuestra vista en corte. Esta es otra variación de la sección escalonada o del plano de corte en escalón, en donde para el caso entramos a una altura, subimos, atravesamos este agujero, subimos, atravesamos estos otros agujeros y posteriormente bajamos a la altura inicial y salimos de la pieza. Entonces también se aprovecha para mostrar 3 tipos de formas o agujeros diferentes. En esta diapositiva cabe mencionar que hay un error. Son estas líneas de contornos invisibles que, como lo mencionaba, no es conveniente representar estos detalles de contornos invisibles, ya que se puede llegar a generar una confusión en la información debido a la achurada. Otro tipo de vistas en corte son las secciones giradas. Para el caso, este elemento que es un gancho, si bien pareciera que no es un elemento muy complejo, si hacemos cortes transversales y miramos el área transversal, tendría esta forma por acá, otra forma diferente y otra forma diferente y una adicional, mostrando que efectivamente el elemento sí tiene cierta complejidad. Entonces estas vistas se genera el plano de corte y la vista en corte sobre la misma vista. Una variación a la vista en sección girada es esta en donde se plantea el plano de corte y posteriormente se dibuja, pero en este caso fuera de la vista que tenemos en donde se plantea el corte, solamente la sección transversal, mostrando cuál sería el perfil que tiene este elemento en la parte interna. Por último vamos a hablar de las vistas en detalle. Como recordarán, en clases anteriores vimos la necesidad de aplicar escalas para poder dibujar elementos en un tamaño de papel específico, debido a que los elementos o eran muy grandes o eran muy pequeños y teníamos que ampliarlos o reducirlos. Debido a esto, a la aplicación de esas escalas, es posible que algunas partes o algunos detalles específicos queden en un tamaño demasiado reducido. Nacen entonces las vistas en detalle.
que nos permiten a nosotros ampliar únicamente una zona del elemento, en donde podamos después acotar. En esta diapositiva se muestra un elemento y se genera podríamos pensar que es como una especie de zoom de esta zona en específico, en donde vamos a ver ampliado solamente lo que queda dentro de este círculo, y así podemos llegar a acotar fácilmente. Si bien en esta diapositiva y en la siguiente se muestran situaciones en donde se tuvo que hacer un corte y posteriormente el detalle, no necesariamente eh, debe existir un corte para poder utilizar una vista en detalle. Ustedes pueden ver aquí que inicialmente se había aplicado una escala de 5 a 1 y posteriormente se aplicó una escala de 10 a 1 para poder tener el elemento en un tamaño mayor y así poder acotar. Sin embargo, cabe mencionar que aquí hay un error en el acotado, ya que las cotas se dejaron dentro de la vista. Este es otro ejemplo en donde fue necesario la construcción de detalles. De hecho, hay un elemento inicial al que se le hizo un corte, posteriormente un detalle. Una vez hecho la vista en corte, se le hizo otro detalle nuevamente. Entonces, la idea es que estas vistas se requieren para acotar, entonces sería necesario tener cotas en estas vistas en detalle para que sean útiles.